saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias a Él porque un domingo más nos permite estar aquí en el templo para glorificar al Señor. Saludamos a los hermanos que desde el extranjero nos estarán viendo en esta tarde y esperamos que Dios los ayude y que la palabra del Señor, como todos los domingos, pueda ser de edificación para nuestras vidas. Amén. Continuamos en esta mañana. Vamos a volver a la Biblia, a la segunda epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 5. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5. El versículo que utilizamos la semana pasada fue el 20, pero hoy yo quiero que leamos un poquito más atrás y que lo comencemos desde el versículo 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hasta ahí damos lectura y bendecimos al Señor por su palabra. Pueden tomar sus asientos. Continuamos en esta mañana con la segunda parte, bajo el tema el privilegio de ser embajador. La semana pasada me concentré en describir las funciones que le toca realizar a un embajador. Y recuerde bien que el apóstol Pablo utiliza la figura de embajador para que nosotros podamos entender el mensaje espiritual que él nos quiere transmitir. Las funciones del embajador de acá, secular, de la tierra, nos da un ejemplo de lo que le corresponde hacer a un embajador del cielo. Si tú lo sabías, si no lo sabías, lo sabes hoy. Tú eres embajador del cielo. Y eso tienes que tenerlo bien claro en la mente, y yo también. Entonces, nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pablo utiliza primeramente ese nuevo nacimiento y habla de las cosas viejas, que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y después menciona algo muy importante, es la palabra reconciliación. Y dice que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio no es otra cosa que servicio. Cuando tú ministras, tú lo que haces es servir. Por eso es que todo aquel que ministra en la obra del Señor tiene que entender que todo lo que haga es para servir al Señor. En la posición de embajador, todo lo que hago es para servirle al rey que me envió a representarlo. Por lo que yo debo de entender que mucha gente hoy se ha equivocado en la interpretación de lo que es un ministerio. La gente a veces, cuando Dios le concede un ministerio, piensan que tienen unos privilegios tan especiales que los hace ir por encima de los demás seres humanos, cuando es todo lo contrario. Usted es siervo. Ministrar es servir. Y uno de los ejemplos más clásicos que hay en la Biblia es aquel día cuando Jesús llegó a la casa y estaban reunidos los discípulos, y de momento Jesús se ciñó con una toalla y tomó un lebrillo, que significa una ponchera, y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Pedro se opone y le dice: Señor, a mí no. Y el Señor le dijo: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y ya usted sabe que hay una parte jocosa en este relato, y es que entonces Pedro quiere que Cristo lo bañe. Cuando le dice que no va a tener parte, pues no solamente lavan los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, quiso coger pon, como decimos los puertorriqueños. Ahora, después que pasa todo este evento y esta demostración de Jesús de servicio y humildad,
Él le dice, vosotros me llamáis Señor y Maestro. Y en verdad, eso que dicen, eso soy, porque eso es lo que yo soy. Si yo, escuche esto, si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies a vosotros, ¿cuánto más? Vosotros debéis hacer lo mismo los unos por los otros. ¿A qué está llamando Jesús ahí la atención? Al servicio, a la humildad. Por lo tanto, el que ministra tiene que saber que sirve. Y ahora, el apóstol Pablo, hablando aquí a los corintios y hablándome a mí, me dice que a nosotros, a esos que hemos nacido de nuevo, Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y después pone el ejemplo y dice, como si Dios mismo intercediera a través de nosotros. Ahora, para usted entender esto, hay que ir al diccionario para poder entender lo que es la palabra reconciliación. A mucha gente le gusta, los que están casados, le gusta la reconciliación. Porque cuando tienen un problemita con la esposa o con el esposo, están 1 o 2 días medio molestos. Y cuando se reconcilian, como que es otra luna de miel. Porque como que tratan de pasar la página, borrón y cuenta nueva. Ahora, reconciliación, mis hermanos, es restablecimiento. Restablecimiento de una amistad del hombre con Dios. Pues entre ambos reinaba la enemistad. ¿Por qué? Es la eliminación de un profundo desacuerdo. ¿Cuándo surgió este desacuerdo? Cuando Adán y Eva le desobedecen a Dios, no hacen lo que Él ordenó, y ahí surge la enemistad. ¿Entre Dios y el hombre? No. Entre el hombre y Dios. Vamos a decir las cosas como son. Porque no fue Dios el que rompió la amistad. Fue el hombre el que rompió la amistad. Siempre cuando se rompe la relación o la amistad entre dos personas, hay uno que es culpable. Y en este caso, el culpable no fue el creador, sino que el culpable fue la creación. El hombre fue el que desobedeció. Así es que quien rompió la amistad no fue Dios, la rompió el hombre. Pero ¿qué pasa? Esto nos ubica a nosotros como seres creados por Dios con una limitación. Y es que una vez que se rompe esa amistad entre el hombre y Dios, el hombre se queda desarmado. No tiene en las manos ninguna herramienta que lo ayude a volver a restablecer la amistad que él rompió. Por lo tanto, ahora la responsabilidad la toma Dios. Y Dios toma a cargo luchar para lograr que se vuelva a restablecer esa amistad que el hombre rompió. No la rompió él. Ahora, como el hombre la rompió, hay unas consecuencias. Y es por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Porque por cuanto Adán pecó, todos pecamos en Adán. Pero qué misterio de la reconciliación. Porque si el primer Adán nos hizo pecar, el segundo Adán, que es Cristo, vino para propiciar la reconciliación. Cuando estoy conciliado, significa estoy amistado. Cuando yo me reconcilio es que restablezco, renuevo una relación que se rompió. ¿Quién la rompió? No Dios. La rompió el hombre. Pero el hombre es incapaz de volver a Dios y reconciliarse. Por eso es que hoy en día, grábese esto, hermano, existen tantas religiones. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace al hombre, lo hizo para que le adorara. El hombre en su naturaleza necesita adorar a su creador. Sí, el hombre tiene hambre de adorar al que lo creó. Ahí el hombre inventa caminos que hoy llamamos religiones. Y a través de las religiones, el hombre ha hecho esfuerzos humanos para tratar de llegar otra vez a Dios y rendirle algún tipo de adoración. Lamentablemente, la religión es falsa. Porque muchas religiones lo que hacen es confundir al hombre más y alejarlo más de Dios. La religión ha matado a millones en la tierra.
La religión ha sido criminal, y hablo en términos generales, porque hoy en día, ahora mismo, ¿por qué los musulmanes no quieren saber de nosotros? Por principios religiosos. Porque ellos a nosotros, los que no somos musulmanes, nos llaman los infieles. Y de acuerdo a su criterio, ellos tienen que eliminar a los infieles, y eso lo hace una religión que intenta decir que va a agradar a Alá, como ellos le llaman, a su Dios. Por lo tanto, la religión está equivocada. Vemos diferentes religiones que le han quitado el lugar que corresponde a Dios y se lo han dado a los ídolos, a otros que no son dioses. ¿Eso salva? No, condena. Por lo tanto, tengo que llegar a la conclusión que todo el que viene a Cristo, a mí nunca me gusta que alguien me diga, tú eres religioso. Yo no soy religioso. Yo soy cristiano. Y ser cristiano es muy distinto a ser religioso. Usted sabe que hay creyentes que muchas veces dicen, no, porque ahora yo cambié porque yo me metí a la religión. Pues si se metió a la religión todavía está mal. Usted no se puede meter a la religión, usted se tiene que meter a Cristo. Tiene que ser una nueva criatura, porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice si alguno se mete a la religión, es nuevo. Los religiosos siguen iguales. Siguen matando en nombre del Dios que ellos creen. Siguen destruyendo gente. Y ya usted sabe las barbaridades que se hacen a nombre de las religiones. Ahora, el apóstol Pablo, cuando habla acerca del embajador, nos lleva a un misterio, porque esto es un misterio. ¿Cómo es que un Dios tan santo se dignó de escoger a Eliacim, un hombre pecador? De escoger a Edgardo, un hombre pecador. ¿Verdad, Edgardo? Que en otro tiempo usaba droga, que en otro tiempo andaba con un arma para matar, que en otro tiempo vivió una vida desenfrenada ante los ojos de Dios. Y tú, que vivías una vida de mentira, que eras un mentiroso. Y tú, que eras un adúltero. Y tú, que eras un fornicario. Pero cuando tropezaste con Cristo, algo cambió. No fue la religión. Fue que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y cuando tropezaste con Cristo, fue como que te crearon otra vez. Y ahora dice que las cosas viejas pasaron. El robo, la mentira, el adulterio, la fornicación, el odio, todo eso se acabó. Porque soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora yo hago atención, llamo la atención aquí a los que están presentes y a los que escucharán este mensaje en diferentes países. Examínate a ver si verdaderamente se cumple en ti lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Si las cosas viejas todavía no han pasado y las prácticas en tu vida siguen siendo iguales o parecidas a las anteriores, eres religioso. Todavía no eres cristiano. Todavía no has nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo está en Cristo. Y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Entonces ahí yo veo la misericordia de Dios, que se digna en escoger a hombres pecadores y por un acto de fe, de aceptar a Cristo como Salvador en su vida, ahora le entrega un ministerio. ¿Qué ministerio? El de la reconciliación. Quiero llevar entonces el pensamiento a lo que tiene que ver esto con un embajador, porque estamos hablando de un embajador. Le dije que el embajador es un representante entre dos reinos o entre dos gobiernos. Tiene funciones que las describimos en el mensaje pasado. Pues mire, en el reino de Dios y en el reino humano hubo un quebrantamiento. Se rompió las relaciones espirituales, diplomáticas, legales, todas. Y ahora, a ti y a mí, que Dios nos llama como embajadores, nos entrega en la mano la carta. La Biblia. Nos entregó la carta divina para que nosotros sirvamos entonces como embajadores al reino nuestro, al reino de los humanos, al reino de los que pecaron, de los que fallaron, para que se restablezca la relación rota, la amistad rota y que se vuelva a establecer con el Creador.
Qué privilegio. Le voy a ser bien sincero. Hay iglesias que tienen 7,000 miembros. Hay iglesias que tienen 10,000 miembros. Si usted escucha esos números, tal vez usted se sorprende. Sí. Hay iglesias que tienen simplemente 100 miembros. Pero tristemente, mucha de la gente que son miembros de una congregación no saben la posición que ocupan ante Dios. Tú y yo tenemos que crear conciencia de cuál es la posición que Dios me ha otorgado como embajador, representante del reino de los cielos, que donde yo me meto yo soy luz y las tinieblas tienen que irse. Porque donde yo me meto, la paz que yo llevo tiene que llegar a un hogar y quedarse ahí. Porque Jesús mismo dijo, cuando ustedes vayan a una casa y en esa casa lo reciban, la paz que ustedes llegan, se quede en esa casa. Porque el embajador es un reconciliador. Una persona que está ahí de intermediario para poder restablecer la amistad que se rompió en un momento dado de la historia entre un reino y otro reino. Mis queridos hermanos, nosotros ahora vamos a mirar que no solamente las funciones que describí, la semana pasada tienen que ver con el embajador, sino que esas funciones llevan a acciones. Y cuando digo que esas funciones llegan a acciones, las funciones de cualquier persona que ocupa un puesto están escritas en un papel. Usted es presidente y hay unos requisitos para ser presidente. Por lo menos, usted mira la constitución de una iglesia y dice cuáles son los requisitos para una persona ser presidente de esa misión. Pero después empieza a describir las funciones de ese presidente, las responsabilidades que le corresponde llevar. Oiga, tú y yo como embajador del Señor, hay unas funciones que están escritas aquí en la Biblia y que debemos de cumplir con ellas. Y que no solamente deben estar escritas en un papel, sino que deben de llevarse a acciones. Yo quiero dar algunos ejemplos literales de acciones que le corresponde a realizar a un embajador. Mire, número 1, el embajador, una vez que es nombrado por el rey o por el gobernador o por el presidente y que se le entrega el diploma, le expliqué la semana pasada lo que era diplomacia, lo dije, ¿verdad? Que le entregaban un papel doblado, que de ahí sale la palabra diploma, que es una certificación que tiene el sello y la estampa del que lo envía para entregarse a la nación donde es enviado. Una vez que usted ya tiene en sus manos eso, tiene que cambiar de residencia. Ahora el embajador no va a seguir viviendo en el país de donde él procede, de su origen. Él tiene que trasladarse a vivir a otro país donde fue enviado. Por eso es que ahora yo quiero que usted vea esto en el contexto espiritual, porque nosotros que anunciamos el evangelio, una vez que nacimos de nuevo, nos mudamos. ¿Cuántos aquí se mudaron? Yo me mudé. Porque Jesús, orando por mí, le dijo al Padre, Señor, guárdalos del mundo, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Porque a partir del momento en que tú y yo aceptamos a Jesús, aunque todavía físicamente habitamos en esta tierra, ya no somos de esta tierra. Oiga, nosotros somos los verdaderos extraterrestres. ¿Sí? Porque somos de otra ciudad. Somos de otro reino. Por eso es que la gente no nos entiende. Por eso es que la gente cuando nos oye hablar, ¿cómo es que va a entender la gente? Por ejemplo, dando un ejemplo, a Gigi Ávila. Que Gigi Ávila tenía una hija y su marido, que era el yerno de Gigi, la mató a puñalada. La mató. ¿Sabe cuánto sufrió Gigi? Una persona común y corriente hubiera envenenado al hombre, lo hubiera mandado a matar, se hubiera vengado de él. Pero como ya Gigi no era de este mundo y había cambiado de residencia, él vivía de acuerdo a las reglas y ordenanzas de la nueva residencia. ¿Y cuál era la nueva residencia? No devuelvas a nadie mal por mal. ¿Sabe qué hizo Gigi? Que fue a la cárcel a ver el criminal de su hija y allí lo perdonó. Y allí lo abrazó.
Y allí habló con él y le presentó el plan de salvación. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias de ciudadanía, las obras tuyas, las acciones tuyas tienen que ver con el reino que te ha enviado. Y ahora yo no pertenezco más a este mundo, ni tú tampoco perteneces al reino celestial. Ahí la profundidad del evangelio. Somos de otro planeta. Hermanos, somos de otro lugar. Porque cuando esta tierra no esté, para mí hay cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21 lo dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía. Porque para ti, para mí, hay una ciudad perfecta. Un lugar hecho por la mano divina del Señor. Así es que Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Jesús también dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso es que cuando Jesús vino, los judíos esperaban que el Mesías viniera montado en un corcel o en un caballo grande, un caballo de rey, y que viniera armado con un séquito de soldados para que le quitara el poder a los romanos y que los judíos fueran liberados de ese yugo, porque ellos pensaban en un reino terrenal. Pero ahora Cristo dice, no, mi reino no es de este mundo. Yo no vine aquí a liberarlos del yugo de Roma. Yo vine aquí a liberarlos del yugo del diablo. Porque el evangelio viene a liberarnos del yugo de las tinieblas, del yugo de la maldad y del pecado. Así es que Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y yo quiero pertenecer al reino que no es de este mundo. Porque en este reino que mucha injusticia hay, ¿verdad que sí? En este reino viven los vivos. Y vivo en el sentido de viveza. No de vida, de existencia, sino de viveza. ¿Sabes que es un vivo, verdad? Una persona que se aprovecha de nosotros. Bueno, ayer yo pensaba, porque los haitianos tienen una frase que a veces es media cómica. Y el haitiano, cuando ve que alguien lo quiere coger de tonto, de bobo, le dije, pobre dormir su mujer. Eso significa en español, ¿crees que vas a dormir sobre mí? O sea, como que yo no voy a dejar que me aplaste. Trata de aprovecharte de mí. A mí tú no vas a aplastar, no vas a dormir sobre mí. Esa es la expresión de ellos. Cada país tiene la suya. Este mundo la gente se aprovecha del débil. Y está lleno de vivos, vivos en el sentido negativo, aprovechados. En el reino de Dios no, porque en el reino de Dios mora la justicia. Y Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Fíjese bien, lo segundo que vemos es que ese embajador que cambia de residencia habita en medio de un pueblo que no es su pueblo. Una cosa es cambiar de residencia, pero otra es convivir con un pueblo que no es su pueblo. ¿Sabe lo difícil que es? Voy a poner el Galdo de ejemplo otra vez porque tenemos confianza y él no se va a molestar en que lo mencione mucho. Y para los que me están viendo es que el Galdo es mi pastor asociado, mi hijo espiritual y tenemos mucha confianza. Pero el Galdo se acaba de jubilar de trabajar en el gobierno por 30 y pico de años, ¿verdad? 35 años, casi nada. Mire, hermano, ¿sabe lo que tuvo que sufrir Edgardo? Porque él estaba habitando en un pueblo que no era su pueblo. Y él me contaba las odiseas que pasaba en el Fondo del Seguro del Estado, donde tenía que trabajar como un esclavo porque los compañeros y los empleados que trabajan con él, todo el mundo se sentaba a jugar con el celular, a textear, a ver YouTube, a ver Facebook, mientras había un montón de tareas, porque eso es crítico, hermano. Usted tiene que simplemente vaya a una oficina de gobierno. No pasa tanto en las empresas privadas. Pero usted va a una oficina de gobierno y usted llega a una oficina gubernamental y usted ve que la secretaria está sentada con un celular ahí, mire, mirando esto, mirando lo otro. Usted para la ventanilla a ver si lo miran. Ni lo miran. Y si ven que usted se paró al ratito, dicen, ¿en qué lo puedo ayudar? Ni buenos días, ni a sus órdenes. Pero ni lo miran, ¿sabe? Porque están pendientes a otra babieca, a otra bobería, una pérdida de tiempo. Y el gobierno pagando, pero no el gobierno es usted. Porque esa gente cobra de los impuestos suyos y de los míos. ¿Sí o no? Entonces, ese no es mi mundo. Usted vive en medio de un pueblo que no es su pueblo. Y usted está obligado a vivir ahí. Porque usted tiene que comer. Usted tiene que trabajar. Usted tiene que soportar las injusticias, las injurias, los malos ratos que tiene que pasar.
Pero ese no es su pueblo. No es su pueblo. Porque el embajador de Cristo tiene que vivir en medio de un pueblo que no es su pueblo y tiene que soportar todas las actitudes y acciones de ese pueblo que no es su pueblo. Ahora, le voy a decir algo, no baje a su nivel. El embajador tiene diplomacia. Y como tiene diplomacia, aunque los que viven a su alrededor se comporten mal, él se comporta como el reino que lo envió. Yo he aprendido en mi vida de cristiano, hermano, que hay conversaciones que no vale la pena tenerlas porque te degradan, te denigran, porque estás en medio de un pueblo que no es tu pueblo, que no habla tu idioma, que es otra de las cosas, porque él tiene que irse a otro lugar donde posiblemente no hablan su lengua. Aquí en la tierra no hablan su idioma. Entonces la gente no habla nuestro idioma. Habla un idioma totalmente diferente. Yo a veces escucho gente hablando y digo, Dios santo, pero qué cosa tan tremenda, porque hay gente que dice 10 palabras buenas y 40 malas. Eso no es su pueblo. Ahora, el pueblo del Señor tiene que mantener su posición de diplomacia, vivir a la altura. Y yo le digo, soy ministro del Señor para su gloria, hace 47 años. Usted sabe que hay ministros con los que ya yo no discuto ni hablo. No porque tenga enemistad con ellos, porque me di cuenta que no vale la pena. Porque aunque están dentro de la iglesia, no son de la iglesia. Gente que predica el amor, pero no vive en el amor. Gente que predica la justicia, pero no conoce la justicia. Gente que predica la amistad, pero están llenos de enemigos. Hoy en día hay una palabra que se ha hecho famosa, es lo tóxico. Dice, hay amistades que son tóxicas. Usted tiene que luchar por mantenerse alejado de todos los tóxicos y las tóxicas. Porque el tóxico es algo que envenena. Mire, hay vecinos que te envenenan. Es más, hay familia que te envenena. Hay hermanos que te hablan mal de papi y de mami y te ponen en contra de papi y de mami. Son tóxicos. Son traidores. ¿Será verdad lo que yo estoy diciendo hoy? Hay gente que no le gusta predicar estas cosas porque dice, no, eso no se dice del altar. Pues yo lo digo porque Dios me llamó a educar al pueblo a cómo vivir. Y Dios me hace saber a mí que hay simplezas que me pueden hacer perder el alma. ¿Cómo es posible que haya hijos que se llaman cristianos y que viven maltratando a los padres? Y que le siembran cizaña a los propios hermanos para que no cuiden a sus padres. Ahora, vamos a la otra vertiente. Hay padres que también son malos y que tienen hijos preferidos y que a veces a uno lo tratan bien y le dan todo y al otro se lo quitan todo y lo tratan mal. ¿Está mal también? Y lo grande es que yo como pastor he tenido la experiencia de que hay hijos que me han dicho, pastor, tengo que hablar con usted porque a mí mi mamá no me quiere. ¿Cómo que tu mamá no te quiere? Porque mire, mi mamá tiene varios hijos y a fulana le da esto. Y a fulana, bueno, yo he tenido casos, hermanos, que he tenido que lidiar con ellos, jovencitos que han estado al borde del suicidio, no solamente de esta iglesia, hablo de diferentes lugares porque cuando usted es ministro viene mucha gente que usted no sabe, usted no conoce y que no tiene nada que ver con mi círculo cercano. Pero yo he conocido gente que han venido que me dicen, mire, yo toda la vida he vivido mal porque mi mamá, si a mi hermana le compraba una falda de $30, a mí me la compraba de 10, de Me Salvé. A ella iba JCPenney, pero para mí iba Me Salvé. Si iba a Novus a comprar los zapatos a mi hermana, a mí iba La Gloria. O Humberto Villar. ¿Cómo se llama? Humberto Vidal. No te hago promoción a ninguna de la compañía, pero simplemente estoy tomando de ejemplo que son cosas que usted conoce. Y es verdad. Padres que hacen diferencia entre hijo e hijo. Hijos que hacen diferencia entre padres. Porque hay hijos que son locos con la mamá. ¿Y el papá qué? Y el día de las madres tira las puertas por las ventanas. Y el de los padres. Un bizcochito cibernético que no tiene ni azúcar, ni sabor, ni olor, ni color. Y a la mamá le regalan un reloj que le cuesta $500. El papá le regala una caja de pañuelos. Oiga, estas son cosas simples, ¿verdad que sí, Nilo? No se hablan todos los días en los altares.
Pero es la verdad. Es la verdad. Tú tienes que saber que el pueblo en el que tú vives, al que tú perteneces, tiene un estilo de vida diferente, aún en medio de ese otro pueblo al que tú fuiste enviado. Yo no puedo actuar como los del mundo porque el embajador se mantiene la diplomacia, no importando que los que estén alrededor de la embajada sean un montón de gente pobre, o sean un montón de matones o criminales o analfabetos. Él se mantiene en su diplomacia. El embajador de Dios, el cristiano que Dios llamó, tiene hasta un vocabulario diferente. Yo hoy en día me alarmo porque las redes sociales nos hacen ver tantas cosas. Y uno como predicador muchas veces se pone a mirar, a investigar, porque hay que estar preparado, ¿verdad? Porque para usted conocer a un enemigo, usted tiene que saber para atacarlo, hay que conocerlo. Y es como hice yo. Y yo no le digo a nadie que lo haga. Pero yo en mi caso, cuando yo fui a Haití, yo le dije al Señor, mira Señor, yo no quiero llegar a Puerto Rico a contar lo que alguien me cuente. Yo voy a contar lo que yo vea y lo que yo viva. Y recuerdo que una noche salimos de un culto y por primera vez yo paso frente a un templo satánico, que allá se le llama peristil. Y escucho los tambores y las cosas y el baile. Y ando con un pastor que ya murió, el pastor Magloa. Y le digo, Magloa, ¿y qué es eso? Y él me dijo, ese es el templo del diablo. Y yo le dije, pues yo voy a entrar. Y me dijo, mire, los evangélicos no entran a eso. Y yo dije, no, es que yo voy a entrar, porque no, yo no voy a entrar porque soy brujo, pero yo voy a entrar porque yo tengo que conocer eso. Porque yo estoy en Haití, yo tengo que saber cómo es eso, para yo atacar eso. Y él me dijo, pues si usted entra, yo no entro. Y él se fue para allá, se quedó lejos. Y yo vine y me paré en la puerta. Y cuando yo me paro en la puerta, enseguida vinieron con mucho respeto, mucha pleitesía, porque ven un extranjero y más que uno es blanco. Y usted sabe, yo dice, este trae. Y como en esos cultos, pues mucha gente va a buscar supuestamente poderes, hechizos, que se le llaman, creo, wangá. Van a hacer wangá. Pues a lo mejor pensaron que este iba a llevar a buscar un wangá. Y yo no iba a buscar un wangá. Yo iba a llevarle lo que yo tenía, que es la palabra de Dios. Y cuando llego, inmediatamente vinieron, buscaron una silla y me sentaron. Y todo el mundo, wow, tenemos un blanco aquí. Van a dar el espectáculo. Mire, lo primero que me sorprendió es que había como una reja y detrás de esa reja tenían un zombie. Aquel hombre estaba desnudo. Los ojos eran como candela. Y aquel hombre, mientras tocaban los tambores, tocaban unos tambores y había una bruja, se ponía las manos aquí en la cintura y empezaba un bailecito así bien satánico y empezaba bade, 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 bade. Y el pueblo contestaba. Esa era las exclamaciones que ellos hacían. Y todo el mundo al son de los tambores iban bailando. De momento se manifestaba un espíritu y se posesionaba sobre aquel que estaba allí detrás. Hermano, era una cosa increíble. Él quería arrancar las rejas. Las manifestaciones diabólicas en aquel hombre era una cosa terrible. Yo sentadito, en paz, en calma. ¿Sabes por qué? Porque yo soy luz. Y yo soy de un reino superior al reino de este mundo. Y no lo hice para tentar a Dios. Dios sabe que lo hice porque yo quería conocer a mi enemigo para saber cómo atacarlo. De momento, la mujer empezó a cantar. Y empezó a cantar la bailarina. Y empezó a mirarme y a bailar y a hacerme, usted sabe, cucamona. Y yo me le quedé mirando frentemente a los ojos. Fijamente a los ojos. Y dije, ahora mismo no cantas más. Pero yo lo hice con la autoridad del Espíritu Santo. Y cuando yo dije esas palabras, hermano, la bailarina empezó y dice, no sé qué me pasa, pero no puedo seguir cantando. Ya yo gané. Es que cuando la luz llega, las tinieblas se van. Tú eres embajador de Cristo y se supone que cuando tú llegas a un lugar, haya un cambio. Donde hay guerra, tú tienes que llevar paz. Donde hay enemistad, tú tienes que llevar amistad, porque aquí dice la Biblia que Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y yo seguí allí. Y en un momento dado yo empecé a ejercer la autoridad espiritual que Dios me dio. Y yo dije, en el nombre de Jesús, este baile termina. Y esta adoración termina. Y seguí ahí reclamando con la autoridad de Dios. Oye, hermano, de momento yo veo que los tambores dejaron de tocar. Las bailarinas dejaron de bailar.
Y todo el mundo siguió desfilando. Y todo el mundo salió desfilando. Y cuando yo vine a ver, el salón se quedó vacío. Se acabó el baile. Se llevaron al que tenían amarrado por allá detrás, no sé para dónde. Oye, hermanos, y yo salí de allí cantando victoria. Y le dije a Magloa, ¿te das cuenta que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo? Así que nosotros tenemos que saber que aunque el Señor nos ha encomendado un ministerio de ser embajadores y de reconciliar el mundo con Él, no solamente nos mudamos de residencia, vamos a vivir en medio de un pueblo que no es nuestro pueblo, que tiene un lenguaje diferente al nuestro, pero tú tienes que mantenerte en tu nivel, mantenerte en tu posición, porque tú eres el diplomático del cielo. Y tú tienes que mantenerte en lo que tu reino te ha encomendado, no bajarte al nivel de los que están allá abajo. No imitar a los de allá. Por eso que usted cuando se convierte, las cosas viejas pasaron. Si antes bebía alcohol, ahora no bebe alcohol. Y si antes fumaba, ahora no fuma. Y si antes usaba droga, ahora no usa droga. Porque todo eso atenta contra su cuerpo. Y la Biblia dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cualquiera que violara este templo, el Espíritu de Dios, lo destruirá tal. Así que, ¿qué tienes tú que hacer y yo? Darnos cuenta que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Que representamos al reino del cielo. Y que tenemos que vivir como la gente que va para el cielo. Y que somos ciudadanos de ese reino, del reino del Señor. Tercero, ese embajador lleva la identificación de su país. En la embajada, inmediatamente que abren una embajada, bueno, ustedes vieron que la embajada de Estados Unidos en Cuba la habían cerrado por muchos años y cuando llegó Obama la abrieron, ¿verdad? Eso fue una noticia internacional y lo más que se publicó y lo más que llamaron la atención fue cuando la bandera de Estados Unidos empezó a subir. Todo el mundo vio aquel espectáculo porque la bandera de Estados Unidos subía en la embajada cubana. ¿Por qué? Porque el embajador lleva la identificación de su país. Y en cada embajada tiene que estar en alto la bandera del país que representa. En tu casa tiene que estar la bandera de Jesucristo. Y no te hablo en un sentido literal, porque no tengo que poner yo una bandera en el techo de mi casa que diga, soy evangélico, o soy cristiano, o soy pentecostal, o soy de la iglesia. No, es tu vida. Cómo tú hablas, cómo te mueves, cómo te comportas. Tú eres una bandera que va a representar el reino que tú representas como embajador. Oiga, esa bandera está representada en la palabra del Señor. Mire, yo vivo allí en mi barrio en Antón Ruiz. Ismael, mi primo, que está aquí con nosotros, es vecino mío. Vive 3 casas más adelante de la mía. Y mi casa es un remanso de paz. A mi casa hay mucha gente que llega y cuando entra me dice, ay, Eliacín, en esta casa se respira una paz tan grande. Porque yo estoy alejado del chisme. Yo estoy alejado del bochinche. A mí no me interesa lo que está pasando allá. Yo vivo en mi casa. No estoy visitando casa en casa. Ni investigando si hoy comieron arroz con bacalao. O si mañana hay garbanzos con patitas. Ese no es mi problema. Cada cual disfruta de la bendición que tiene. Yo me conformo con lo que Dios me dio. A mí nadie, hasta el día de hoy, la gloria es para Dios, me puede acusar de que me ha oído gritándole a Candy, ni Candy gritándome a mí. Al grado que la gente muchas veces dice, ¿y tú vives ahí? ¿Por qué? Porque nunca vemos movimiento. Nosotros nunca oímos ruido ni voces. A veces, de vez en cuando, pongo una musiquita que se oye en los vecinos más cercanitos por allí. Una música solemne que glorifique a Dios. Pero no, es que yo soy de otro país. Yo soy de otra ciudad. Yo soy embajador del cielo y tengo en mi casa la bandera que representa a mi reino. Tu conducta, tu estilo de vida. ¡Wow! ¿Cuánta gente hay que viven tan mal que yo me acuerdo una vez que yo le hablé a un hombre de Cristo y me dijo, mire, pastor, yo me convierto al evangelio cuando mi esposa sea parte del evangelio. ¿Oyó lo que dijo? Yo me voy a convertir al evangelio cuando mi esposa sea parte del evangelio. Y yo me reí y dije, pero ¿y por qué? Y me dijo, porque usted no sabe con el demonio que yo vivo en casa. Esa mujer que es cristiana y que es evangélica, pero mire,
Yo no quiero saber de la iglesia por culpa de ella. El día que ella deje de ser cristiana, yo me meto a la iglesia para no estar en el mismo lugar. Si ella se mete, yo me salgo. Y si se salga, yo me meto. Vea bien, tú eres bandera para tu familia. Tú eres bandera para tus hijos. Tú eres bandera para tu comunidad. Porque tú estás representando el reino que te envió. Y tú tienes el ministerio de la reconciliación. Y tú y yo lo que tenemos que hacer es reconciliar a la gente con Dios. Buscar la forma en que la gente se reconcilie con Dios. No separarlos de Dios con nuestros testimonios malos. Sino vivir para que la gente encuentre al Dios que perdió. A la amistad que se rompió un día. Escuche. Lleva la identificación de su país, que es la bandera. Pero también lleva sus credenciales personales. Una cosa es la bandera del país y otra cosa es su propia credencial que lo identifica como cónsul, embajador del reino. Porque tú vives con la bandera colectiva, que es la bandera de la iglesia. Pero vives con la bandera individual, que es la credencial de tu propia vida, que habla más que tus palabras, sino tus acciones. Y donde te metes, la gente tiene que decir algo bueno de ti. Gloria a Dios. Yo me acuerdo un día, y digo esto para la gloria de Dios, de alguien que habló de mí. Y él no sabe que yo estaba oyéndolo. Y le dijo a otra persona de este barrio precisamente, le dijo, mira, ¿tú conoces quién es el pastor Eliasín? Y el hombre dijo, sí, eso es una pelota de vergüenza. Y yo me sentí tan bien. O sea, ya usted sabe lo que significa una pelota de vergüenza, ¿verdad? Una persona recta. Y el hombre no sabe que yo estoy escuchando, pero escuché cuando dijo, sí, ese pastor es una pelota de vergüenza. Oiga, gloria a Dios. La gloria es para el Señor. Y después ese hombre vino aquí un día a visitarme a la iglesia, no cristiano, y me dio un abrazo y me dijo, mire, pastor, yo lo amo tanto a usted, lo respeto tanto a usted, que yo creo que con el único hombre que yo dejaría a mi esposa montarse en un carro es con usted. Porque sé que usted es un hombre de Dios y que va a respetar a mi esposa. Yo no confío en nadie más. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que tu credencial de cristiano, tus ejecutorias y el testimonio de vida que tú llevas es el que va a hacer que ese hombre y esa mujer que perdieron su relación con Dios, su amistad con Dios, se mejore. Porque tú estás representando al reino que te envió. Y tú tienes que vivir como vive ese reino. Gloria sea al Señor. Así es que una cosa es decir, yo soy de la iglesia Valle de Bendición. Y otra cosa es decir, yo soy un valle de bendición. Porque decir yo soy de la iglesia Valle de Bendición cualquiera es. Pero eres un valle de bendición para tu barrio. Eres un valle de bendición para tu trabajo. Eres un valle de bendición para tu familia. Eso es individual. Credenciales colectivas y credenciales individuales. Así que tienes que llevar las dos. No identificarte con una nada más. Fíjese bien. Además, esto lo mencioné antes, pero lo vuelvo a mencionar porque una de las acciones que le toca a él realizar dentro de sus funciones, ese embajador no habla a nombre propio, sino a nombre del gobierno que lo envió. Un embajador no puede estar en un país y darle al gobierno de ese país donde está viviendo una respuesta a una pregunta sin antes consultar a su presidente o a su rey o a su gobernante. Él nunca puede hablar en nombre suyo propio, porque simplemente es representante. Tú y yo tenemos que hablar en el nombre de Jesús. Ahora, yo hice una nota aquí, y ahora pues yo estoy otra vez escribiendo grande, ¿ves? Antes escribía bien pequeñito y ahora tengo que tomar más tiempo y escribir grande, porque como ahora pues no tengo espejuelo, pues la letra grande la veo mejor. Entonces, yo noté aquí que, mire, aquí es que comienza el problema de muchos embajadores del evangelio hoy en día. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día lo que hace es que habla en su nombre y que todo lo hacen en su nombre. Entonces, el evangelio, que es la buena nueva, la Biblia dice en Marcos, cuando habla en Marcos 16:15, dice, id por todo el mundo y predicad. ¿Qué dice? Repitan. Él es un artículo, ¿verdad? Dice, predicad el evangelio. Y escucha bien, yo lo he leído muchas veces y ahí nunca he encontrado que diga, predicad un evangelio.
Dice, predicad el evangelio, que es muy diferente. Porque está denotando que lo que tú vas a decir tiene que ser de acuerdo a lo que tú estás hablando, específicamente de eso. Entonces, el problema que tenemos hoy en día es que el evangelio en su esencia no cambia. Porque el evangelio son buenas nuevas de salvación. Ahora, el problema existe en que lamentablemente muchos que hoy en día pretenden ser embajadores han cambiado el contenido del evangelio. Vuelvo otra vez a este juego de palabras. El evangelio en su esencia no cambia. No puede cambiar porque el evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas de que Cristo murió por nosotros, que ahora pagó el precio para nuestra reconciliación y solamente a través de él hay vida. El evangelio no cambia. Pero ¿qué pasa? Mucha de la gente que hoy transmite el evangelio no han podido cambiar la esencia, pero han cambiado el contenido. Por ejemplo, hoy vemos mucha gente que dicen, ven a Jesús y todos tus problemas se van a acabar. ¿Eso es verdad? Eso es una mala interpretación del evangelio. Porque cuando tú le dices a la gente, ven a Jesús, es para que te salves. Para que vengas al reino de él. Las demás cosas vienen por añadidura. Y eso incluye la solución de tus problemas. Pero el hecho de que hoy yo me convierta y tenga cáncer, mañana voy a amanecer sin cáncer. Eso si Dios quiere hacerlo. Pero aunque me convierta, puede hacer que me muera del cáncer si Dios no me quiere sanar. El hecho de que yo me convierta a Cristo y tenga un problema de pobreza, ¿significa que yo cerré los ojos esta noche y mañana amanecí rodeado de millones? No. Pues entonces, mucha gente ha cambiado el contenido del evangelio haciéndole promesas falsas a la gente. Por ejemplo, hoy en día tenemos una iglesia que tiene su origen más bien en Brasil, que se llama la Iglesia Universal, que habla de pare de sufrir. Y todo el mensaje es pare de sufrir. Y no sufras más. Porque vienes a Cristo y se te quitó todo lo malo. ¿Quién dijo eso? Hay gente que tiene unos aguijones y vienen a Cristo y el Señor no le quita el aguijón. Lo que hace es que le da fuerza para que llegue el aguijón, lo lleve, lo cargue. El apóstol Pablo no le dijo, 3 veces he orado para que me quite este aguijón que tengo. Y el Señor lo que me dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Dios no es un muñeco como la gente lo está presentando hoy en día, que va a actuar a mi favor, que yo lo ahogo cuando quiero ahogarlo y lo suelto para que respire cuando quiero soltarlo. No, esa es una falacia. El verdadero evangelio no cambia en su esencia, pero el contenido del evangelio muchos lo han tergiversado y están predicando mentiras a la gente y por eso hay tanta gente confundida. Mire, otros hoy en día han puesto de moda lo que se llama el evangelio motivacional. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Que ya no se invita, porque yo me acuerdo, antes decían, vamos a tener la campaña evangelística predicada por el evangelista fulano de tal. Luego empezó a cambiar eso y decían, el recurso será fulano de tal. Y le cambiaron el título ya de evangelista y de pastor, ahora un recurso. Un recurso. Hay diferentes recursos buenos y recursos malos. Entonces ahora hay otra moda que es, vamos a tener tal actividad con el motivador tal. Entonces, lo que llevan a la iglesia son motivadores. Y esos motivadores usted lo ve que tienen unas frases que todo el tiempo te dice, tú puedes, tú puedes. Tú tienes el potencial para lograr tus propósitos. Entonces el mensaje motivacional se enfoca no en el Dios tuyo, sino en el tu hombre. Como que tú eres el que puedes. Como que tú eres el que tienes. Como que tú eres el que con tus fuerzas lograrás tus propósitos. Sin embargo, no dicen los propósitos de Dios. Y a mí eso me choca. Porque cuando yo voy a la Biblia y leo el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, ¿sabe qué me dice? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos son sus caminos, dice Jehová. Y cuando hablo de pensamiento, estoy hablando de propósitos.
Así que los propósitos de Dios no necesariamente son tus propósitos. Y si tú te esfuerzas en un propósito tuyo sin poner a Dios a que se meta en tu propósito, puede ser que te desvíes del camino. Así que hay que tener mucho cuidado con estas predicaciones de motivaciones, que lo que motivan simplemente es tu mente, tu intelecto, y que están en la mayoría de ellos mezclados con la metafísica de Aristóteles. Yo declaro y sucede, porque eso es lo que cree la metafísica de Aristóteles. Lo que yo digo, eso es. La Biblia me dice a mí que estoy enlazado con los dichos de mi boca. Pero no me está diciendo a mí que todo lo que yo diga va a suceder. Sino que más bien lo que me dice es, cuidado con lo que dice, porque no vaya a ser que lo que diga te esté amarrando. Por eso yo le digo a ustedes siempre, pregunta que no te hagan, respuesta que no des. Porque a veces nosotros nos preguntan una cosa y empezamos a hablar lo que no es y nos amarramos nosotros mismos con los dichos de nuestra boca. Así que no es que todo lo que tú digas va a ser. Porque si eso fuera así, ya no hubiera tierra, ya no hubiera mundo. ¿Sabe cuánta gente te hubieran matado ya y yo también? A todo el que nos hace daño hubiera dicho, muérete ahora. Y se moriría. Porque si es así tan poderosa la palabra del hombre de acuerdo a la metafísica, pues entonces imagínese usted. Le diría a este templo, ponte con el plafón para abajo y el piso para arriba. Y nos aplastamos todos. Porque el plafón es liviano, pero usted sabe cómo pisa ese cemento. Nos mata todo. O sea, es un disparate. El evangelio no es motivación. El evangelio es fe. El evangelio es creer las promesas divinas. Y es aceptar la perfecta voluntad de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con la gente que le ha cambiado el contenido del evangelio y que han cambiado el cielo por la tierra, el dinero y la fama y la gloria por las cosas celestiales. Y todo eso es perecedero, como decía yo la semana pasada. Así que el evangelio, en su esencia, se somete a los propósitos de Dios y no a los propósitos del hombre. Porque los propósitos del hombre muchas de las veces están equivocados. Así que yo tengo que aprender a mantenerme haciendo la voluntad del Señor. Dígame si tengo tiempo o no. Gloria a Dios. Porque hay mucho que decir todavía y yo no quiero pasarme del límite. Pues entonces estamos acabando ya. Estamos acabando ya porque ya el tiempo se nos acabó y tendríamos que esperar la semana que viene para continuar. Porque de verdad, o sea, yo no tengo prisa, ¿ves? Pero yo sé que ustedes tienen hambre. Y lo que falta de este mensaje, pues me toma otro día más, quién sabe. Yo lo que quiero que usted vea hoy, y voy a concluir con esto. Llévese en la mente que usted es un embajador de Dios. Y que usted ha venido con un ministerio o un servicio de reconciliar a la humanidad con Dios. Y esto solamente se logra a través de la persona de Jesucristo, que fue el único que pagó el precio en el Calvario para que tus pecados fueran perdonados. Ese cántico que cantó Carmencita hoy, para mí tiene mucho significado. Y cada vez que lo cantamos aquí, inmediatamente la primera persona que veo aquí en mi mente es Elizabeth de Mata, que siempre que dirigía cantaba ese himno, mucho ha, que la cuenta antigua Cristo arregló. Mis pecados él borró, con su sangre me limpió. Y la cuenta antigua la arregló. Lo que dice Romano. Él arregló mi cuenta. Solamente Cristo. No es María, no es el Papa, no es nadie más, es Cristo. Entonces tú y yo como embajadores del Señor estamos llamados a servir como intermediarios para que la gente se reconcilie y restablezca esa amistad que perdieron con Él. Pero eso tenemos que hacerlo con un evangelio de esencia pura. No con un evangelio adulterado. No con un evangelio de motivación. No con un evangelio de declaro y decreto. Sino un mensaje que le haga saber a la gente que la voluntad de Dios es perfecta. Y que por encima de la voluntad humana está la voluntad divina. Y que por encima de los propósitos del hombre están los propósitos de Dios. Y que de la única forma que yo podré hacerle saber al mundo que Dios es real es viviendo en el verdadero evangelio. Somos embajadores del Señor. Como si Cristo mismo intercediera por nosotros. Lo dejo aquí. Dios le bendiga. Y continuamos con la tercera parte. El domingo, si Cristo no ha venido. Y si yo no me he ido con el Señor. Así que Dios le bendiga. Si yo me voy, pues Galdo sigue con el tema. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos y Dios les guarde. Adelante en el nombre del Señor. Gracias.